Ya, a ver, jóvenes, vamos a continuar con el capítulo 3, que son medidas de tendencia central. En la clase del video que les mandé, estaba ahí la parte de la moda y el primer cuartil. En la anterior clase de Zoom, vimos el promedio y la mediana. Ahora nos corresponde el tercer cuartil. Cualquier consulta que tengan me la hacen para aclarar. El tercer cuartil se designa con esta 3 o C3. La fórmula del tercer cuartil, es la siguiente. Q3 es igual a LBI más C por 3M sobre 4 menos la sumatoria de FI sobre la frecuencia del tercer cuartil. Si nos recordamos o si vemos la fórmula, es muy parecida a la mediana y muy parecida al primer cuartil. La diferencia está en esta parte, ¿no? En la N. Como este tercer cuartil es 3 dividido 4. Este 4 es de los cuartiles. Pero igual vamos a anotar, especificar la fórmula para que les quede claro. Nos recordamos entonces lo siguiente. LBI es el límite verdadero inferior. C es el ancho de clase o lo que nosotros hemos llamado como TIC, ¿no? Nosotros en nuestras clases hemos dicho que se llama TIC. N, ya sabemos, o ya tenemos que ubicarnos, que N es el total de datos. Esta parte, sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase del tercer cuartil. Ya, hasta antes de la clase del tercer cuartil. Y F sub Q3 es la frecuencia del tercer cuartil. Una vez que está claro esta parte, hacemos un ejemplo. Tomamos el ejemplo que ya estuvimos haciendo en las anteriores clases sobre las calificaciones de un grupo de estudiantes. Entonces nos dan las clases y nos dan el FI, ¿no? Si nos recordamos, por cuestión de tiempo, les decía, nos dieron estos datos. Ya nos dan las clases formadas. Y tenemos que trabajar con esos datos. Tenemos los límites inferiores, los límites superiores, y llegamos al dato final, 92. También nos dan, aparte de las clases, nos dan la frecuencia absoluta. O sea, sí o sí tiene que ver este dato, ¿no? Porque de lo contrario, tal vez tendríamos que hallarlo, pero nos tienen que dar algunas otras columnas para poder hallar esto. Pues tenemos las clases, tenemos la frecuencia absoluta. Observamos nuestra fórmula. Tengo aquí LBI. LBI está dentro del LBC y puedo calcular LBI. LBI es límite verdadero inferior. Estos son los límites inferiores. Para hallar el LBI acá, a cada uno de estos se resta 0,5. ¿Por qué? Porque son datos enteros. Entonces vamos restando a cada uno de estos datos. Se le va restando 0,5. Porque estamos observando que son datos enteros. Que no voy a utilizar los LB superiores, LBS, por eso no voy a calcular ese dato.
Lo dejo ahí y lo que sí necesito es la frecuencia acumular, es decir, F mayúscula. F mayúscula ya sabemos calcular. Trabajamos con la FI. Es 9. Vamos sumando, ¿cierto? Con la frecuencia absoluta. Me va a dar 20, 34, 39, 44 y 50, ¿no? El último dato. O el total de datos. Por lo tanto, la sumatoria acá también tiene que ser 50, ¿no? Y si se verifica eso, ustedes van sumando esa columna. Ahora, una vez que ya tengo los datos, no sé con cuál de estos voy a trabajar, ¿no? Porque aquí debo reemplazar, por ejemplo, LBI, pero aquí tengo varios LBI. No sé con cuál voy a trabajar. Por esa razón, lo primero que se hace en este caso es el calcular 3 por n sobre 4. Eso es lo primero que se va a hacer. Sabiendo que n es 50, ¿no? 50. N es el total de 50. Entonces, 3 por n sobre 4 me da 37,5. El procedimiento es similar a la mediana y similar al primer cuartil. Es decir, ese dato lo buscamos acá. Tiene que ver exactamente ese dato. Aquí tengo un decimal, tiene que ver el decimal. Como no hay ese dato, 37,5 no tengo, entonces tomo el próximo superior, en este caso el 39. Y digo, estos son los datos ahora. Estos son los datos que voy a utilizar para trabajar, o esta es la clase del tercer cuartil. Reemplazamos entonces la fórmula. Q sub 3 va a ser igual. LBI, 80,5. Más TIC, C, que es el TIC. Cualquier dato menos el anterior de esta columna, o también de LBI, cualquier dato menos el anterior. Hacemos la diferencia y me va a dar 6. Por 3 por n cuartos, 37,5. Menos, acá, la sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de esta clase. Esta es la clase del tercer cuartil. Lo que tengo que hacer, entonces, dice, es sumar esto. Hasta antes. Eso me da 34. Lo divido entre la frecuencia del tercer cuartil. La frecuencia del tercer cuartil es 5. Una vez que ya tenemos los datos en la fórmula, lo que hacemos es las operaciones, sumas de estas, multiplicaciones, divisiones, etcétera. Y esto me da todas esas operaciones, y me da 84,7. 84,7 unidades puntos. Unidades puntos. Y luego la interpretación. Estoy con el Q3, es decir, el tercer cuartil. Por esa razón, entonces, ahora comienzo la interpretación con el 75%. ¿No? Digo, el 75% de los estudiantes tienen notas. El 75% de los estudiantes tienen notas menores a 84,7 puntos, y el otro 25% tienen notas mayores a 84,7 puntos. De esa forma se interpreta el tercer cuartil.
el tercer cuartil siempre se comienza con el 75% y el otro es el 25%. No se olviden que sumando esos dos porcentajes me tiene que dar 100%, ¿no? Si yo tengo un dato acá, no sé cuál es el otro dato, debo restar de 100, ¿cierto? 100 menos 75 me da 25. Por lo tanto, sumados estos dos me tiene que dar 100%. Y esa es la forma de calcular el tercer cuartil. Aparte de los cuartiles, también tenemos otras medidas. No se hizo en el video y acá tampoco estoy haciendo el segundo cuartil, ¿no? En el video está el primer cuartil y ahora estoy haciendo el segundo cuartil, el tercer cuartil. El segundo cuartil, para aclaración, creo que ya hemos hablado en la otra clase. El segundo cuartil, no estoy calculando, no estoy haciendo el segundo cuartil porque este segundo cuartil es lo mismo que la mediana, hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? En la fórmula tenemos, esta es una aclaración simplemente, tengo el segundo cuartil sobre 4, la fórmula es la misma, y la frecuencia del segundo cuartil, ¿no? Tengo esa fórmula del segundo cuartil, acá sacamos mitades y queda un cuarto. Sacamos mitades de 2, 1, de 4, 2, y queda n medio, ¿no? Entonces, esa ya es la fórmula de la mediana. Por esa razón, si hace que el segundo cuartil es lo mismo que la mediana, entonces ya no hicimos ningún ejemplo, porque la mediana, creo que ya hicimos en la anterior clase, ¿no? Por esa razón, el segundo cuartil y la mediana se interpretan como 50%, ¿no? 50% menos, 50% más. Ya, ahora. Entonces no hacemos el segundo cuartil. Pasamos a otra medida, les decía, otras medidas que también son utilizadas, dependiendo de qué es lo que quieren hallar, ¿no? O qué es lo que quieren, con qué están trabajando también. Tenemos acá los deciles. Los deciles se designan con las letras de X. Deciles nos dicen lo siguiente. Si tenemos un conjunto de datos, los deciles dividen ese conjunto de datos en 10 partes iguales. Eso hacen los deciles. Al total de datos lo dividen en 10 partes. Vamos enumerando y tengo hasta el 9. Eso significa que puedo calcular desde el primer decil hasta el decil 9 o noveno decil. Puedo escoger cualquier decil para hacer el cálculo. Hay alguna recomendación acá, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, nos recomiendan no tomar el quinto decil. O sea, dicen, se recomienda que no se haga el cálculo del decil 5 porque para eso está la mediana, ¿no? O sea, nos están recomendando que si yo quiero hacer el 5, el decil 5, entonces debería utilizar la fórmula de la mediana. ¿Por qué? Porque este 5 divide en dos partes iguales al total de datos. Esa es una recomendación, no es una prohibición, ¿no? Si alguien quiere tomar el decil 5, lo hace, no hay problema, ¿no? Pero solamente es una recomendación. La fórmula de los deciles ahora. Decil X, vamos a ver que esta fórmula es muy parecida a la anterior.
Y la diferencia está acá, ¿no? En la N. En los cuartiles será sobre 4. Como estoy ahora en los deciles, es sobre 10. Entonces, menos sumatoria de Fi dividido la frecuencia del decil X. Esa es la forma. No, observamos todo es igual a los cuartiles, o si quieren, igual a la mediana. La única diferencia está en esta parte. Ahora, aquí tengo una X. Esa X representa el decil que vamos a tomar, o el decil que vamos a escoger para calcular. Esta X va a variar del 1 al 9. Puede ser cualquier decil, del 1 al 9. Nosotros, para el ejemplo que tenemos acá, voy a limpiar un poco esto, para que quede más claro. Y vamos a seguir con los datos de las calificaciones de los estudiantes. Nuevamente voy a copiar la frecuencia absoluta. Tengo el total de datos. ¿No? ¿Qué más? Acá hagamos un poquito esto. 80, 36. Y este dato es 39 orden, 39, 44. Vamos a poner un poquito más abajo. Y 50. Ya. Vamos a calcular el decil 1. Ya se les pide calcular el primer decil, o el decil 1. Con eso estamos diciendo que X vale ahora 1. Para nosotros X vale 1, porque estoy pidiendo el primer decil. Lo primero que debo hacer es esta parte. Ya sé cuánto vale X, ¿no? X vale 1, entonces digo 1 por N sobre 10. 1 por N sobre 10. N vale 50. 1 por 50, 50 sobre 10 va a dar 5. Este dato lo voy a buscar acá. Tiene que haber exactamente ese dato. No tengo ese dato. Tomo el próximo superior. Y el próximo superior es 9. Y digo, estos son los datos del decil 1. O esta es la clase del decil 1. Ya tengo los datos con los cuales voy a trabajar y reemplazamos en una forma. LBI 56,5 más el TIC, que sabemos el TIC, de cuánto en cuánto está avanzando, 6 por X por N sobre 10, 5, menos la sumatoria de las frecuencias hasta antes de esta clase. Observamos todo lo que está antes, tengo que sumar. Observa, en este caso no tengo nada. Va a ser 0. La frecuencia del decil 1. Su frecuencia es 9. Entonces ya tenemos el reemplazo para el decil 1. Hacemos las operaciones respectivas. Y vamos a tener como resultado 59,83. Tenemos que colocar las unidades. 59,83 puntos. La interpretación ahora. Interpretación. Apaguen sus micrófonos, jóvenes. Apaguen sus micrófonos. Hay interferencia. Ya. Ahora, para interpretar los deciles, se dice lo siguiente.
Si yo tomo el decir 1, como en este caso, entonces en la interpretación va a ser 10%. Entonces digo, el 10% de los estudiantes tienen notas menores a 59,83 puntos. Y el otro 90% tienen notas mayores a 59,83 puntos. Nuevamente acá, no se olviden, tiene que sumar 100%. Sí, como hice el decil 1, por eso es aquí 10%. Si hubiese trabajado con el 3, si hubiese hecho el decil 3, en la interpretación sería 30%. Si hubiese trabajado con el decil 7, en la interpretación comienzo con el 70%, ¿no? De esa manera se hace o se trabaja en los deciles. Hagamos un ejemplo más para los deciles. Trabajemos ahora, a ver, con el decil 9. Ya nos piden calcular el noveno decil o decil 9. Ahora mi X vale 9. Me están pidiendo el decil 9. Que calculemos. X vale 9, por lo tanto, hago la operación de 9 por n sobre 10. Hacemos esa operación. N, no se olviden, 50. 9 por 50 dividido 10, eso me da 45. El mismo procedimiento, 45. Busco. Tiene que ver exactamente el dato, no hay. El próximo superior es 50. Y digo, estos son los datos ahora del decil 9, o esta es la clase del decil 9. Ya tengo designado, ya tengo la clase, ya sé con qué datos voy a trabajar. LBI, reemplazamos, LBI vale 92.5. Más el TIC, ya sabemos 6, por X por N10, 9 en este caso, por N10, 45. Menos la sumatoria de todas las frecuencias hasta antes. Vamos a sumar todos. Eso significa. Sumar hasta antes. Esta es la clase de noveno, decir, y sumo todo lo que está antes, es 44. Dividido 6. Ya tengo todo el reemplazo. Hacemos el cálculo. Sumamos, restamos, etcétera. Y esto me da 93.50. 93,50 puntos. Ahora en la interpretación estoy con el decil 9. Entonces diré el 90%, ¿no? El 90% de los estudiantes que tienen notas menores a 93,50 puntos. Y el otro 10% tienen notas mayores a 93,50 puntos. Entonces, siempre la interpretación en porcentaje y la sumatoria me tiene que dar 100%. No puede ser más de 100%, tampoco puede ser menos de 100%. Bueno, de esa manera se trabajan con los deciles. Tenemos otra medida acá en este capítulo, que son los llamados percentiles. Vamos a trabajar ahora con los percentiles.
percentiles se designan con PX, percentiles. Se dice que los percentiles dividen al total de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dividen en 100 partes iguales al total de datos. Por lo que puedo calcular desde el primer percentil hasta el 99. Puedo hacer ese cálculo. Puedo tomar desde el primer percentil hasta el 99 percentil. Uno puede tomar el dato que uno quiere o en la pregunta se les pedirá, ¿no? Calcular el percentil. Se recomienda nuevamente, acá tenemos recomendaciones, como por ejemplo, nos dicen, no deberíamos tomar, dicen el 10, el 20, el 30, o sea, lo que va de 10 en 10, porque para eso están los deciles, ¿no? Si yo quiero calcular el 30, el 60, el 80, quiero calcular ese dato, ¿no? Entonces dicen, no es bueno que tomen el percentil, tomen el decil. También dicen, no tomar, o se recomienda que no se tome el percentil 50. ¿Por qué? Porque para eso está la mediana. No tomar el percentil 25, porque para eso está el primer cuartil. No tomar el percentil 75, porque para eso está el tercer cuartil. ¿Se dan cuenta? Las otras medidas, entonces estarían incluidas acá, ¿no? Pero son recomendaciones. Entonces, si uno quiere, igual, toma cualquier valor y hace el cálculo. No hay problema. Puede hacer eso. La fórmula de los percentiles, si nos vamos a ir dando cuenta, es la misma que las anteriores, con la diferencia en la parte de la n. Ahora se divide entre 100, porque estoy en los percentiles. Y todo lo demás es lo mismo. Todos los demás términos de la fórmula significa lo mismo. LBI, límite verdadero inferior, C, ancho de clase, X, esta X es el percentil que vamos a tomar o que vamos a elegir para calcular, menos la sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes del percentil que vayamos a escoger, sobre el percentil, sobre la frecuencia del percentil X. Nuevamente tomamos los datos de las calificaciones, tomamos estos datos, vamos a limpiar un poco para que no haya alguna confusión. Nuevamente voy a copiar la frecuencia absoluta. Tengo 9, 4, 7, 12, 5, 5, 6. En total, 50. Datos para aclarar. 2, ya. Nos dicen calcular el percentil 42. A ver. Percentil 42. Me están pidiendo esto. X vale 42, ¿no? El percentil nos sirve entonces para tomar datos intermedios, ¿no? Si nos han recomendado no tomar 10, 20, 30, no tomar 25, 75 y el 50, entonces puedo tomar, por ejemplo, el 8, tomar el 17, el 22, ¿no? El 77, el 84, etc. Datos intermedios. Por eso estoy tomando acá el percentil 42. Quiero calcular el percentil 42.
Para mí X vale 42. El primer paso que hago es esto, ¿no? 42 por N y lo divido entre 100. Si estamos con nuestra calculadora, entonces vamos a poder trabajar en este caso. Decimos 42 por 50 dividido 100. Eso me da 21. ¿No? Está bien, ¿no? Este 21 buscamos en la frecuencia acumulada. Tiene que haber exactamente ese valor. Como no hay, tomo el 34. ¿No? Y digo, esta es la clase ahora del percentil 42. Reemplazamos datos, percentil 42, 74,5, más el TIC de 6 por XN sobre 100, tenemos 21 menos la sumatoria de todo lo que está antes. Tengo que sumar todo esto, me da 20 dividido 14, ¿no? Verificamos los datos, jóvenes. Tenemos que en el reemplazo vamos a verificar los datos, les decía, para que no haya ninguna confusión. Una vez que tenemos ya los datos, hacemos las operaciones. Vamos a hacer las divisiones, las multiplicaciones y las sumas respectivas. Esto me da 74,93 puntos. Ahora estoy en el percentil 42, entonces tengo que interpretar. Digo, el 42% de los estudiantes tienen notas menores a 74,93 puntos, ¿cierto? Y el otro, restamos de 100, y el otro 50% tienen notas mayores. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos acá el 100%. Entonces, el procedimiento es similar a los cuartiles, similar a la mediana, similar a los deciles. La única recomendación que siempre hacen acá es tomar datos intermedios, ¿no? Y de esa manera hacer el cálculo y la interpretación respectiva. Con esto terminamos el capítulo. El capítulo 3 es hasta acá, hasta percentiles. Pero quiero recordar lo siguiente. Se les había dado un trabajo de información en este capítulo, ¿no? Se les había solicitado, algunos sí han hecho su tarea, otros no, que averigüen la media geométrica, la media ponderada y la media armónica, ¿no? Esta es una tarea que se ha hecho ya hace rato. Y la recomendación que quiero hacer es que tengan las fórmulas de estas tres medias. Nosotros solo hemos visto la media o la media aritmética o promedio, pero existen estas otras medias. A estas se les llaman casos especiales. ¿Ya? Por eso les he solicitado que averigüen las fórmulas, hagan algún ejemplo y que averigüen en qué casos se utiliza estas medias, ¿no? En qué casos uso la geométrica, la ponderada o la armónica. Necesito o les sugiero que estas fórmulas lo tengan en su formulario, porque ingresa también al segundo parcial. Para el segundo parcial ya tienen sus prácticas, ya entregaron sus prácticas, incluyendo el trabajo de información, que son en total 3 actividades que han hecho. 2 prácticas y un trabajo de información, son 3 cosas. ¿Ya?
Con eso entonces terminamos el capítulo. Si alguien tiene alguna consulta, jóvenes, porque ya la siguiente clase comenzamos con el capítulo 4. Si alguien quiere alguna aclaración antes que se corte la clase. Si no decimos nada, significa que todo queda claro, ¿no? No tienen dudas. Estoy entendiendo eso, ¿no? Que nadie tiene ninguna duda y que estamos yendo bien. Inge, disculpe. Sí, dime. Inge, le habla Jesús. Dime. Disculpe, ingeniera, tenía una duda. Cuando hemos hecho la práctica, nos había mandado videos de internet donde las fórmulas eran un poco diferentes. Entonces, yo en lo personal me he Ya. equivocado en la resolución de la práctica, de la segunda, más que todo en el cálculo de la moda y de algunas otras cosas. No sé si le podemos reenviar esa práctica o si ya lo ha revisado. Sí, reenvíenlo. Por eso estoy repasando este capítulo, para aclarar. Reenvíenlo nomás, no hay problema. Ya, está ¿Ya? bien, gracias, Inge. Aquí ya tenemos las fórmulas que les estoy dando, entonces, y la explicación que necesitaban. Entonces, si hay alguno que se está ubicando, que se ha equivocado, muy bien, pueden reenviar, no hay problema.